cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. En esta oportunidad quiero invitarlos para que bajo la presencia de Dios, de su Espíritu Santo, podamos hacer este ejercicio de entrar en el misterio del amor de Dios. Por eso nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo en este momento para que sea Él quien nos permita conocer el misterio del amor de Dios, que sea Él quien en la soledad de nuestro corazón o quizás con las personas que nos rodean, sea nuestra familia o sean nuestras personas, bendiciones que nos acompañan en nuestra comunidad, que todos podamos experimentar los tesoros inagotables que están en la palabra del Señor. Luz de Dios, disipa la tiniebla de mis dudas y guíame. Fuego de Dios, derrite el hielo de mi indiferencia y abrázame. Torrente de Dios, fecunda los desiertos de mi vida y renuévame. Fuerza de Dios, rompe las cadenas de mis esclavitudes y libérame. Alegría de Dios, aleja los fantasmas de mis miedos y confórtame. Aliento de Dios, despliega las alas de mi espíritu y lánzame. Ven Espíritu Paráclito, Espíritu Creador y Santificador, Espíritu Renovador y Consolador, Espíritu Sanador y Pacificador. Amén. La liturgia para este tercer domingo nos propone el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, versículos 12 al 23. Por ello vamos a abrir nuestros textos bíblicos en esta escena y vamos a aprovechar este momento de encuentro con el Señor para que sea Él quien nos ilumine con su palabra. Les recuerdo la cita, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Vengan después de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Damos inicio a esta lección divina con el segundo paso, que es la meditación. Por ello, en un primer momento abordaremos el contexto y posteriormente vamos a mirar algunos pasajes que son propios de esta escena bíblica. Recordemos que para Mateo, Jesús se presenta como el nuevo Moisés, aquel elegido de Dios que es su Hijo amado, el predilecto, y nosotros escuchamos en la escena del Evangelio anterior que el Padre decía que Él es su predilecto, el elegido, el escogido de Dios. En ese sentido, Jesús no se presenta solamente como representación de Israel, sino que es la imagen del nuevo Israel. Y en ese sentido, como nuevo elegido de Dios, Él va a constituir un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo es la iglesia, la comunidad de todos aquellos que siguen el mensaje del reino, lo proclaman con sus palabras y sus obras, y están llamando a todos constantemente al cambio de la mentalidad. Esto nos permite entender que si en un primer momento los judíos no comprenden este mensaje, son los gentiles quienes se abren a la luz de la fe. Y es justamente como esta escena bíblica vamos a entender justamente la síntesis y el proyecto mesiánico de este nuevo Moisés, de este Jesús que llega justamente para iluminar
no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Por ello vamos a mirar la primera parte de este Evangelio. Primero nos dice que Jesús se va a Galilea a causa del aprendimiento de Juan, de la aprehensión de Juan. Nosotros tenemos que entender primero por qué Jesús se va a Galilea. Galilea era un lugar tristemente oscuro, desconocido o, como se puede decir peor, era un lugar indiferente para el pueblo de Israel. Era un lugar que tristemente era despreciado porque allí no había como tal un centro de comercio, no había como tal un lugar o una actividad política fuerte, no había como tal algo representativo. Y peor aún, allí no se hablaba de Dios, no estaba Dios presente. Allí como que se vivía entre el pecado, la miseria, la pobreza, el desorden. Esto nos llama a pensar justamente en qué significa o qué quiere decir el evangelista cuando nos dice que Jesús se va al otro lado del Jordán. Si nosotros recordamos en la meditación anterior decíamos que el Jordán es justamente la invitación a la salida, al éxodo, al recordar justamente esa llamada, esa invitación de Dios a la conversión. Sin embargo, en el mapa nos podemos dar cuenta que el otro lado del Jordán es el mar Mediterráneo. Y el mar en la Biblia es el símbolo y la expresión de la muerte. ¿Por qué? Porque el mar es amplio, es oscuro, es tenebroso, su fuerza no se puede medir, su impacto no se puede calcular. ¿Y qué es esto? La experiencia de la muerte. Quienes hemos atravesado la muerte de algún ser querido, de algún pariente, de algún amigo, sabemos lo que significa justamente la fuerza de la muerte. Y nosotros sabemos que el ritmo de la vida es una constante lucha contra la muerte. En ese sentido, Jesús se va a este lugar donde están las personas que, entre comillas, están sin Dios. Pero hay algo muy bello y muy especial en este Evangelio. Cuando Jesús se entera que Juan ya no está o que ya no es libre, la traducción que tenemos es que él fue puesto, digamos, en cadenas, él fue encarcelado. Sin embargo, la traducción original nos dice que él fue entregado. Juan entrega su vida. Juan es coherente con su misión, pero sabe que también tiene que asumir las consecuencias que tristemente escapan de la fuerza y del poder de Dios. Por eso Jesús se retira. Y aquí hay algo también muy interesante, es que Jesús sabe y reconoce que también Él está en peligro. Porque si la misión de Juan lo condujo a la cárcel, pues Jesús también se va a ver envuelto en muchas situaciones también, donde su vida, su libertad, su palabra van a ser cuestionadas. Por eso Él se va a un lugar donde Él pueda estar libremente. Y hay algo interesante en este momento y es que Él puso su residencia allí en Galilea, allí justamente donde dice Cafarnaón, en el territorio de Zabulón y Neftalí. En esta primera experiencia nos encontramos con lo que significa justamente la experiencia de la resurrección. Y es que aquí en Galilea, como lo vamos a ver aquí en Mateo, es la primera experiencia de encuentro que tiene Jesús con su primera comunidad. Por ello en la resurrección, Él le va a decir a sus discípulos, dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Ese lugar que era oscuro, que era despreciado, que era sin fe, es el lugar de la primera experiencia de amor. Y esto nos hace recordar justamente cómo nació nuestra fe. Nuestra fe no nació porque tú eras perfecto, porque tú tenías una buena formación o porque tú tenías principios y valores. Tú te encontraste con Jesús cuando estabas en el momento de oscuridad, cuando estabas en una crisis profunda, cuando sentiste que tu vida se quebró, cuando sentiste que tenías que despegar, es allí donde nace esa primera experiencia de fe. Y esto es lo que nos invita Mateo justamente, a recordar y a vivir cuál es la Galilea de mi vida. Tal vez la Galilea de mi vida son mis pensamientos. Allí no hay fe. De pronto con mis pensamientos también he provocado que los demás me desprecien, me rechacen, se burlen de mí. Quizás son mis palabras, esa Galilea donde está sin fe, donde está en oscuridad. Quizás es mi acto, mi acción, la que provoca que los demás vivan sin Dios, la que ha hecho que yo viva sin Dios. En ese sentido, Jesús se va justamente allí donde no está Dios, porque allí donde no está Dios es donde realmente comienza a germinar
la experiencia del amor, la experiencia de la fe. Decimos entonces que Jesús se instala, coloca su residencia allí en Cafarnaún. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay cerca de una actividad comercial, que es justamente el puerto que está cerca del mar Mediterráneo, pero también pues ahí está el mar de Galilea, que era justamente donde estaban los primeros pescadores. En ese sentido, la liturgia, así como nos propone la primera lectura de Isaías, vemos que aquí Mateo pone este paralelo para decirnos justamente qué consiste esta misión de Jesús. Pues no hay lobreguez para quien tiene apretura. Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, así el postrero honró el camino del mar, allende el Jordán, el distrito de los gentiles. Aquí Jesús se convierte justamente en el cumplimiento de esta promesa que ha hecho el Señor a través de este primer profeta Isaías. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría, alegría por tu presencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. Démonos cuenta que aquí hay algo muy interesante. Aparece dos veces la palabra luz. Y esta es la confirmación justamente de este testimonio de Isaías. Jesús se presenta como la nueva luz. Pero una luz ¿para qué? Para llenar de alegría tu vida. ¿Tú cómo sabes que has recibido o has entendido el mensaje del Evangelio? Porque tu vida es diferente, tu vida es feliz. Porque tú, en esa oscuridad que tenías, en ese rechazo, encontraste a alguien que te ama por lo que eres, no por lo que haces. Alguien que te espera por lo que eres, no por lo que has hecho. Alguien que quiere iluminar tu existencia, tu vida por lo que eres, no por lo que has hecho o dejado de hacer. Por eso el principio de este mensaje está en la conversión, en el cambio de mentalidad. Es decir, que tú cambias la mirada. ¿Qué era la conversión? Digamos la palabra metanoia en griego. Pongámonos, digamos, a pensar o a imaginar esta situación. Tú estás mirando al norte. Entonces tú miras en el norte que encuentras cierto paisaje. Puede ser un bosque, puede ser una montaña, puede ser una ciudad. Tú te imaginas un escenario allí. Y ahora te dicen, voltea a mirar ahora hacia el sur. Pero tú encuentras hacia el sur otra cosa completamente diferente. Puedes encontrar el mar, puedes encontrar un río, puedes encontrar otra ciudad. Es decir, tú encuentras otro objeto o quizás has visto de otra forma la realidad. ¿Qué es la conversión? Cambiar tu mirada. Cambia tu mirada sobre qué? Sobre ti mismo, sobre los que te rodean, sobre la naturaleza, pero lo más importante, sobre Dios. Tristemente a Dios lo tenemos catalogado como un juez, como un anciano, como alguien que está justamente vigilándonos, etcétera. Podremos imaginarnos muchas cosas, pero si tú te das cuenta lo que quiere decir Mateo con este texto, es que Dios quiere que tú seas alegre y que tú alegres y embellezcas la vida de quienes te rodean. Por eso lo que dice Jesús es también un llamado para nosotros, que así como ese pueblo o esa zona que estaba en tinieblas vio una luz, ahora esta luz brilla, brilla para traerte regocijo, para traerte paz. Y entonces vamos a entender a qué se refiere Jesús con la frase, conviértete y cree en el reino de los cielos, cree en la buena noticia, cree en el actuar de Dios, cree en la presencia de Dios. El reino de los cielos, aquí Mateo tiene algo, un detalle muy particular, muy interesante, es que no dice el reino de Dios porque los judíos no podían mencionar la palabra de Dios. Ellos se dirigían a Dios como el Señor, el lugar de Dios como los cielos, y tenían muchos nombres para Él, porque no lo podían nombrar directamente a Él. Entonces aquí Mateo respondiendo justamente a la intención de que su comunidad es judía y el primer destinatario de esta comunidad de este evangelio es el judío para que se convierta. Aquí este mensaje es claro para nosotros saber que no se trata de un lugar, no se trata justamente de una distinción entre lo que es esta vida y la otra. El reino de Dios, ¿qué es? Cuando tú dejas que Dios actúe en tu vida, cuando tú haces su voluntad,
Cuando tú cumples lo que Dios te pide, que es simplemente amar. Cuando tú amas, das lo mejor. Cuando tú amas, cuidas, proteges, socorres. Cuando tú amas, no haces sufrir a quien te rodea. Cuando tú amas, valoras tu vida, la haces bella, la haces feliz, sirviendo justamente a los demás. Es decir, que el reino de los cielos, ¿qué se puede traducir hoy? En la dignidad de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Y esta dignidad de calidad de vida se manifiesta tanto en la vida temporal como en la vida eterna. Por ello es importante saber que los santos, justamente si nosotros pensamos en lo que sucede después de la muerte, es cómo ellos lograron prolongar o continuar lo que cultivaron acá en la tierra. Por ello este mensaje es también para ti, para tu familia, para tus seres queridos y para el entorno donde estás. Si tú quieres realmente tener una vida digna, una sociedad mejor, conviértete, cambia tu forma de pensar primero para que puedas cambiar la de los demás. Y en ese sentido, promueve cómo Dios justamente hace digna tu vida y la de los demás. Pero Jesús sabe que esta empresa, por decirlo así, este proyecto, no puede quedar justamente relegado a su persona nomás. Él necesita como ser humano también, como hijo de Dios que se ha encarnado y ha habitado entre nosotros, él necesita de colaboradores. Él necesita formar una familia y formar una comunidad. Él necesita formar una asamblea. Él comienza a cimentar las bases de la iglesia. Entonces aparecen en este evangelio cuatro nombres: Pedro, Andrés, que son hermanos; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también son hermanos. Aquí Mateo está haciendo una presentación de los fundamentos de la iglesia, que son estos cuatro pilares. ¿Por qué los menciona Mateo? No es una cuestión de azar, no es una cuestión de que hayan sido, como tristemente se le conoce, que la rosca de Jesús, los preferidos de Jesús, los favoritos de Jesús, en los que confiaba más Jesús, porque eso sería discriminar al resto de los apóstoles. Si bien hay una jerarquía, hay un orden, eso no significa que haya sido Jesús quien deliberadamente o egoístamente haya dicho, los voy a escoger primero a ellos porque me caen bien o porque llamaron mi atención. No. Mateo tiene una intención especial. Primero, reconocer las figuras que han sido significativas para la vida de la iglesia. Y segundo, son aquellas personas que justamente por su familiaridad nos dan a entender que el proyecto de la iglesia nace de la experiencia de la familia. Primero, Pedro. Pedro es el primado de la iglesia y su sede está en Roma. Es ese legado el que ha perdurado hasta el día de hoy, justamente en el sumo pontífice actual que tenemos. Sigue Andrés, y Andrés es el primado de la iglesia, pero que ya no está en Occidente, es decir, en Roma, sino que está en Oriente. Es decir, aquellos ritos, aquellas comunidades que están ligados a la tradición cristiana católica, pero cuyo centro no está en Roma, sino que está en el Oriente. En ese sentido, Andrés es ese primer discípulo que aparece allí. Por eso en el Evangelio de Juan nosotros nos vamos a dar cuenta que el primero que recibe la experiencia de amor es Andrés y él llama a su hermano Pedro. En cambio los sinópticos lo hacen al revés, o presentan primero a Pedro, los presentan como en este caso a los dos juntos. Santiago fue el primer apóstol que derramó su sangre por el Evangelio. Él fue el primer apóstol martirizado. Él fue el primero que dio su vida por la persona de Jesús estando en Jerusalén. Y Juan fue el último apóstol en morir. Juan fue el discípulo que acogió a la madre de Jesús y él se hizo cargo de ella anunciando justamente el Evangelio en estas tierras de Éfeso y sus alrededores. Por eso, estos cuatro discípulos no es que hayan sido una cuestión de azar, es una cuestión para decir que esos referentes que son importantes para la vida de la comunidad eclesial son el ejemplo de cómo Jesús construye la iglesia desde la experiencia de la familia. Y lo que significa el ser elegido, el ser llamado por Jesús, implica justamente dar la vida, entregar la vida, sirviendo a los demás y compartiendo este mensaje de amor. En ese sentido, Mateo nos presenta la lógica de dos hermanos. Es decir, la comunidad nace cuando tú reconoces a tu hermano.
Jesús no te llama a ti solo, Jesús te llama en compañía de otro. Y esto también es muy bello y muy especial porque si lo miramos desde el caso del testimonio, cuando alguien pregunta algo, si yo digo mi testimonio solamente está reconociendo uno, pero cuando son dos los que dicen lo mismo, entonces ese testimonio es válido, ese testimonio es veraz. Entonces Jesús, como sabía que esto era importante en su cultura y para la iglesia, por eso comienza a llamar de a dos, porque él quiere tener testigos. Más que discípulos, quiere tener testigos de su mensaje de amor. Por eso, Pedro y Andrés aparecen aquí, aparecen como pescadores. Y hay algo muy lindo y muy especial en esta escena del Evangelio. Cuando comienza justamente Jesús a llamarlos, Jesús está caminando al borde del mar y él ve que Pedro y Andrés están pescando. Esto nos recuerda justamente la profecía de Ezequiel en el capítulo 47, cuando se habla de la fuente del templo. Entonces aquí nos dice el profeta: a sus orillas vendrán los pescadores. Desde Engadí hasta Eneglaín se tenderán redes. Los peces serán de la misma especie que los peces del mar grande y muy numerosos. Jesús aquí está anunciando justamente que Él necesita personas que rescaten a los demás de la muerte. ¿Cuántas veces de pronto nosotros comenzamos a juzgar o a renegar de Dios que porque hay hambre, porque hay guerras, porque hay enfermedades, porque hay pandemias, porque hay injusticias? Nosotros nos encontramos en ese mar, ahí inmersos. Estamos rodeados de muerte por todas partes. Sin embargo, Jesús ve que en esos pescadores hay una esperanza, y la esperanza nace cuando hay una familia. Por eso, qué bueno es que tú también en esta oportunidad seas capaz de decir: Dios, ¿de dónde te ha llamado? Dios se valió de quién, de tus papás, de tus hermanos, tus hermanas, de las personas que sin tener un vínculo de pronto sanguíneo han sido parte de tu familia por sus consejos, por su ayuda, su asistencia, su compañía. Hasta de hecho también tu propia pareja. Por eso, cuando Jesús los ve a ellos ahí pescando, ¿qué les dice? Vengan detrás de mí, sigan mis pasos, sigan mi camino. Y ellos inmediatamente lo siguieron. Aquí pues digamos que nosotros tenemos que saber que, digamos, si alguien desconocido pues pronuncia nuestro nombre y nos dice, oiga, sígame, pues va a ser muy extraño que uno diga, no, pero si yo no lo conozco, yo no sé quién es. Pero, ¿qué había en Jesús para que ellos dijeran, yo lo quiero seguir, yo quiero dejar de pronto mi pesca, yo quiero dejar de pronto lo que soy, lo que he hecho para seguirlo a Él? Y lo mismo pasó con Santiago y Juan. Démonos cuenta que ellos estaban con su padre lavando las redes. Y en ese sentido, Jesús también les llama y ellos inmediatamente lo siguen. Aquí hay algo muy bello y muy especial. Obviamente ellos no se van tras un desconocido, ellos ya sabían quién era Jesús. Ellos ya lo habían de pronto escuchado, de pronto ya sabían cómo actuaba. Y por eso su estilo de vida fue lo que hizo que estos hombres caminaran tras él. Pero hay algo también muy llamativo. Vengan que yo los haré pescadores de hombres. No voy a cambiar tu profesión, te va a cambiar la forma como tú ejerces tu profesión. Yo no te voy a cambiar lo que has hecho, te va a cambiar la manera de ver lo que has hecho, te va a cambiar la forma de sentir, la forma de pensar. Por eso la conversión y el reino están ligados justamente con esta experiencia, que partiendo de dos familias comienzan las cuatro columnas para construir la iglesia. Después Mateo nos presenta de una forma muy bella la síntesis de la misión de Jesús. ¿Qué hacía Jesús en Galilea? Primero, recorrer la ciudad. Segundo, enseñar en sus sinagogas. Tercero, proclamar la buena noticia. Y cuarto, curar y sanar. Démonos cuenta que son cuatro verbos. Primero, recorrer la ciudad. Quienes hemos tenido la bella experiencia de hacer misión, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es conocer el contexto, conocer la realidad, conocer el sector, conocer la ciudad, conocer el municipio, conocer el barrio, el poblado, lo que sea. En ese sentido, Jesús nos enseña que lo primero que tú tienes que hacer es recorrer el lugar donde estás, conocer la gente, conocer los trabajos,
Quienes hemos tenido esas experiencias hemos visto justamente los rostros de las personas que trabajan, que viven, que conviven, que peregrinan. Rostros llenos de alegría, pero también de tristeza. Unos llenos de esperanza, otros cargados de aburrimiento. Pero si hay algo especial en este sentido, el recorrer, es el hecho de saber que ya la gente te ve y te conoce, te saluda, te mira, te observa, como también hay otros que tristemente no te quieren observar o no quieren escuchar tu palabra. Ya te han visto, te han escuchado, pero no quieren saber de ti o de lo que tú ofreces. Esa es la experiencia de la misión. Lo primero que tú tienes que hacer es recorrer, conocer, analizar cómo viven las personas, porque tú antes de ofrecer el mensaje tienes que saber ellos qué necesitan. Antes de visitar enfermos y decirles o darles la comunión, tienes que saber ellos qué quieren en el fondo, qué necesitan, qué hay en su corazón, qué hay en su historia. Después de recorrer la ciudad, después de conocer el contexto, después de conocer la gente, Jesús, ¿qué hace? Comienza a enseñar. Y esto es algo también muy bello y muy especial. La gente no quiere escuchar discursos repetitivos. La gente no quiere que le digan lo que ya sabe. La gente necesita que le enseñen. Y enseñar en latín, insignare, significa señalar el camino. La gente necesita que tú le ofrezcas un sentido a sus vidas, pero que tú también la eduques, es decir, que saques lo mejor que hay en ellas. Desde ahí viene la palabra educar, educere, sácale, exducare, saca lo mejor que hay en ellas. Pero también hay algo muy bonito y muy especial. Como decía Aristóteles en el comienzo de la metafísica, toda persona en el fondo tiene el deseo y la necesidad de saber. Jesús llena esta necesidad de saber, llena esta necesidad de conocimiento. Por eso después de ver la ciudad, Él enseña, Él propone, Él educa. Tercero, proclamar la buena noticia. Las buenas noticias son las que llenan nuestra vida. Las buenas noticias son aquellas que nos alegran el corazón. Por eso es muy curioso, muy extraño que mucha gente después de una oración siga con la misma cara, siga con el mismo rostro. Termina la misa y antes salen como de mal genio, como cansados, como desgastados. No. Si nosotros proclamamos la buena noticia, le estamos diciendo a la gente, tu vida vale la pena, tu presencia es importante dentro de nosotros. Tu vida tiene un sentido, tus sueños, tus proyectos y también tu pasado tiene un sentido. Recuerda que la buena noticia está en que tú eres hijo, hija de Dios, que Jesús dio su vida por ti para que tú no sufras de ninguna manera. Y esto nos lleva a la cuarta acción, curar y sanar. Las personas que Dios pone en tu camino es para que tú las cures y las sanes. Y el verbo curar no es solamente la acción de quitarles la enfermedad. Curar significa el que cuida. De ahí viene justamente la expresión del cuidador. El cuidador es aquel que protege, aquel que acompaña, pero aquel que remedia. Y en ese sentido no es eliminar la enfermedad, es darle un nuevo enfoque, un nuevo sentido. Si está en la voluntad de Dios superar las leyes físicas, las leyes naturales, para que la persona se convierta, Dios obrará este signo. Pero más allá de eso, Jesús lo que hace es cuidar y acompañar a las personas que tienen algún quebranto, alguna dolencia. Por eso qué bueno que nosotros en este Evangelio sepamos que Jesús nos llama de muchas maneras para también prolongar esta misión en nuestros tiempos. Recorrer las ciudades, nuestros párrocos, sacerdotes, religiosos, religiosas. Qué bueno es cuando ellos cuando caminan la gente ya los conoce, ya los saluda, ya los invita a su casa. Por eso la bonita experiencia de la misión de la iglesia en esta época de la sinodalidad es entender que todos somos en esta presencia de Jesús, que recorremos el lugar donde trabajamos, donde vivimos, enseñamos, damos un sentido a la vida, proponemos una buena noticia, pero lo más importante, que nosotros desde nuestra coherencia cuidamos y acompañamos y quitamos en cierta medida el dolor y las dolencias y las limitaciones de todas las personas. Por eso que esta meditación haciendo este camino desde la Galilea, ese lugar donde no había fe, nos lleva a esa experiencia de formar una familia, de formar los discípulos, de formar pescadores, para que al igual que Jesús recorramos nuestra ciudad
Enseñemos, proclamemos la buena noticia y curemos y sanemos a los que nos rodean. En este tercer paso, la oración, vamos a unir a estas palabras las que también salen de nuestro corazón. Por eso es un momento de silencio, di lo que tienes que decir, o si quieres también sumar lo que quieres a esta oración, lo puedes hacer. Señor Jesucristo, Hijo predilecto del Padre, hoy tú me das tres grandes lecciones para mi vida. Reconocer que la oscuridad es necesaria para valorar la luz, que me llamas para ser pescador, pescadora de las almas que tú tanto amas, y también a construir iglesia con las personas que me has dado como hermanos. Tú sabes mis miedos, conoces mis limitaciones, pero qué bello es saber que a pesar del mal que me rodea, tienes esperanza en mí, pronuncias mi nombre y me llamas a ir tras de ti para pescar personas, seres humanos que te esperan, te aguardan y que aún sin conocerte, tú les extiendes la invitación para formar parte de tu reino. Señor de mi vida, dame la luz y la fuerza de tu espíritu para que pueda seguir pescando, de manera que recorriendo mi ciudad o pueblo pueda enseñar tu palabra, proclamar tu reino y sanar con mis abrazos. Amén. Ahora en este cuarto paso de la contemplación vamos a vivir este encuentro con Dios. A nivel personal, analizo mi proceso de conversión, reconozco mi vocación y en tu comunidad sembrar esperanza en la familia y pescar hombres para Dios. Pausemos y hagamos nuestra contemplación. Ahora en esta síntesis de la lección divina, ante Dios, impulso de la conversión en mi ser. Reconozco esa fuerza que me llevó a cambiar mi mentalidad. Contigo mismo, tomo y asumo la disposición para la vocación. Y con tus hermanos, practicar los verbos que Jesús nos muestra. Caminar, enseñar, anunciar y sanar. Hemos llegado al quinto paso de esta lección, que es la acción. Es tu turno para poner por obra esta palabra que el Señor te ha dado. Por eso, ¿a qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? Y yo cómo manifiesto mi condición para ser pescador, pescadora de seres humanos. Pausemos y pon esa meta que quieres para cumplir la palabra de Dios. Ahora vamos hacia una lección divina ya más sintética, pero también que hagamos este ejercicio desde nuestro encuentro con la palabra. Pues bien sabemos que la palabra de Dios nos habla de muchas maneras. La palabra penetra nuestro corazón y también nos ayuda a dar frutos de amor. Por eso en el primer paso de la lectura, respondamos qué dice el texto, qué hace Jesús, dónde está Jesús, con quiénes se relaciona Jesús en la meditación, porque se habla del profeta Isaías, para qué se menciona la conversión, por qué aparecen dos hermanos, qué significa ser pescador, en la oración, qué le quiero decir a Dios desde lo leído, qué le ofrezco a partir de lo vivido y qué quiero pedirle a Dios. En la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí Galilea, la conversión, los hermanos, el pescador? Pausemos y dediquémosle tiempo a esta lección divina. María es importante en esta experiencia de la familia, de la comunidad y de la iglesia. Acudamos a ella para que como buena madre nos conduzca al camino de su Hijo amado Jesucristo. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar. Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo Creador y permanece siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Recordemos la invitación que hacemos desde este subsidio. En la iglesia celebremos los sacramentos, practiquemos la liturgia y alabemos a Dios con nuestro testimonio. En el ámbito de la fe, oremos, leamos la Sagrada Escritura y contemplemos a Dios en nuestra vida. Esto nos lleva a la caridad, a ayudar desde la donación, bien sea en nuestro templo o a la persona necesitada, pero también con una conexión y una empatía que nos hace hermanos, que nos hace iglesia. Y esto también nos lleva a crecer en la esperanza, a dar testimonio de vida. Para enriquecer esta experiencia, suscríbete a este canal y comparte este video.
Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora y se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, bendiga todas nuestras acciones y que nos permita ser pescadores en su nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga cada una de nuestras actividades.